Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Primer directo en el que voy a hablar con alumnos, alumnas de mi programa, porque, ¿qué pasa? Que sé que muchos de vosotros me decís, Nuria, y además me enviáis muchos mensajes diciendo, no sé si este programa me puede ayudar, no sé si es para mí, yo creo que mi problema de sueño ya no se va a solucionar. Y la verdad es que me gustaría mostraros personas que han entrado al programa, que han pasado por el programa, personas que antes no estaban durmiendo bien y que ahora han cambiado ese sueño, han mejorado su sueño y sobre todo han mejorado su calidad de vida, ¿sí? Vamos ya por 17 ediciones y eso lo único que me ha hecho ha sido demostrar y ratificar aún más que si uno quiere dormir bien, se puede. Así que vamos al primer directo. Hoy tengo a Fátima, tendremos a Fátima en directo, una alumna del programa que, bueno, voy a darle entrada ya porque, a ver si la encuentro por aquí, me hace muchísima ilusión hablar con ella. Fátima, te tengo por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ahora. Todos los que os estáis uniendo, esta tarde vamos a charlar un ratito con Fátima, alumna del programa, si ya la tenemos Hola, por aquí. Hola, Fátima. ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues oye, se te ve muy bien, se te escucha bien. ¿Cómo estás? ¿Cuánto Perfecto. tiempo hacía, eh? Mucho tiempo, Nuria, mucho tiempo. Bueno, yo te sigo a ti, o sea que yo sé de ti por todo lo que publicas, Muy pero sí, bien. hacía tiempo que no hablábamos. ¿De, de qué edición eres, Fátima? ¿Qué año entraste en el programa? ¿Te Pues acuerdas? hace justo un año. Yo Un año. empecé, sí, yo creo que era mediados de enero del año pasado. Muy bien. Pues muy contenta que estés aquí y Fátima, cuéntanos un poquito, antes de entrar en el programa, ¿cómo era tu sueño en ese momento? Bueno, en ese momento y en los 20 o De los 25 años anteriores, pues era, 20 años llevabas sin dormir bien, sí, Fátima, o 20 años quizá o más, más. ¿no? Entonces, durmiendo mal y habiendo probado de todo, porque, bueno, pues en las distintas fases profesionales también, cuando he tenido mucha responsabilidad, pues el problema del sueño se acrecentaba muchísimo, ¿no? Entonces, probé de todo, incluidos fármacos, en dos ocasiones, me hice estudios de sueño con los electrodos y demás, y tomé medicación. En aquel momento, pues la medicación, sobre todo la primera vez, pues me fue más o menos bien y pasé ese bache, pero luego volví a recaer, ¿no? Con los años, Nuria, lo que me pasaba es que ya la medicación es que tenía un rechazo psicológico a ella brutal porque me dejaba resaca, me enfadaba yo conmigo misma de por qué no soy capaz de resolver esto sin pastillas, ¿no? Mm. Y entonces, pues sí, intenté todo, o sea, todo incluido, pues todo lo que me llegaba lo probaba. Por ejemplo, yo qué sé, acupuntura, o por ejemplo, hipnosis, por ejemplo, estimulación cerebral y todo, pues eran como pequeñas cositas, pequeños parchecitos que en su momento, pues a lo mejor funcionaban, pero luego, pues nada, volvía a las andadas. Y Y bueno, pues Fátima, como, me has dicho sí, que te hicieron una prueba de sí, sueño. Quiero también sí. preguntarte, ¿qué salía ahí en la prueba de sueño? ¿Qué te decían? Pues la prueba de sueño, que me la hicieron dos veces en 2 años distintos, yo creo que en un periodo de, primero me lo hice y luego a los 5 años la repetí porque el problema era tan perenne, tan recurrente que volví otra vez al neurólogo y me volvieron a hacer la prueba. Lo que decía la prueba es que mi sueño era de muy poca calidad, muy ligero, con muchísimos despertares y que pues no entraba nunca en una fase profunda de sueño, ¿no? Ujú. Eh, con lo cual, pues yo tenía esa permanente sensación de cansancio y de que, no, de que el sueño no era en absoluto Claro, reparador, ¿no? claro. Porque ¿cuántas horas estabas durmiendo? ¿O cómo era tu sueño? ¿Te costaba dormir o te dormías y te despertabas? ¿Cuántas horas podías llegar a dormir o no llegar a dormir? Pues sobre todo, o sea, mi problema era de conciliación a veces, dependiendo de las
de las circunstancias, pero era más un problema de despertarme y despertarme enseguida, o sea, despertarme a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y así. Y entonces, pues mi sensación era, no he dormido nada, no he dormido nada. Entonces, en el sueño, en los estudios de sueño, pues claro, además, cuando te lo haces, estás en unas condiciones horrorosas, en una clínica con todo aquello en la cabeza, o sea, muy estresado y bueno, pues dormí muy poco, pero no se distinguía mucho de lo que podía ser mi noche habitual. Muy pocas horas, Nuria, pues no sé, 4 horas, pero todo muy Cuatro interrumpido. horas y no No, seguidas, ¿no? no seguidas, Interrumpidas, con interrumpidas. despertares. Sí, Porque tú sí, antes, en ese momento, bueno, estabas trabajando en un trabajo que tenía responsabilidad, era un sí, trabajo sí, con gente a tu cargo. sí, con gente a mi cargo, mucha toma de decisiones, mucha, bueno, mucha presión, ¿no? En los distintos trabajos que he tenido a lo largo de mi vida, algunos más que en otros, pero siempre ha sido así. Luego también hay una faceta de personalidad que yo creo que es recurrente en las personas que dormimos mal, ¿no? De ese exceso de responsabilidad, ese exceso de preocupación, ese perfeccionismo, eso, llevar todo encima, ¿no? Que no te lo consigues quitar y por la noche la cabeza está intentando resolver lo que luego durante el día resuelves mm, con mayor o menor dificultad, pero lo resuelves y sin embargo por la noche estás en pleno proceso de querer dormir y aquello es una montaña, no lo voy a resolver, me agobio, me levanto, no duermo y estás en ese círculo horroroso de mañana voy a estar fatal, tengo una reunión importante y no voy a estar bien y así, que así. Supongo que esto Porque es tú, lo mismo. Fátima, sí, tú, Fátima, antes de entrar en el programa, ¿eras consciente realmente que podía ser eso lo que te estaba generando el mal dormir? ¿O no, no sabías? Pues mira, era consciente porque yo, o sea, porque mi cabeza daba vueltas a todo. Y entonces esa rumiación estaba ahí permanentemente, ¿no? Y yo, además, lo que pasa es que cuando no duermes y durante el día sí que haces muchas cosas importantes, pues tienes una frustración acumulada de ¿por qué no puedo? ¿Por qué no consigo dormir? ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces ya te levantas sintiéndote culpable de no haber dormido. Entonces, eso te acaba incluso generando pues un aislamiento, porque tú no puedes estar permanentemente en la queja de cuando te preguntan, buenos días, ¿cómo estás? Pues fatal, porque no he dormido, ¿no? Y los demás te miran, que llega un momento que te sientes muy, muy poco comprendido y tú mismo te aíslas. Y yo también, o sea, que te proteges, no quieres confesar este problema que tienes, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas buenas que me pasó con el programa, porque yo cuando empecé a escuchar a las demás personas, era como escucharme a mí misma. Y entonces yo decía, madre mía, qué tranquilidad me da esto, porque cuando eres insomne, pues estás todo el rato, lo mío es lo peor, esto no le pasa a nadie, yo duermo fatal y nadie le pasa, o sea, no es posible que a nadie esté en tan malas condiciones. Cuando escuchas a los demás y ves que son como tú, que les pasa lo mismo que a ti, y que lo intentas resolver igual que tú, y que todos estamos ahí, que somos como muy comunes. A mí eso me ha acompañado mucho, por supuesto tú, pero el resto de personas, eso es como de repente entras en un grupo, en una familia que hablamos en el mismo idioma. Y Total. eso pues es muy, muy reconfortante. Sabes que tienes una cosa difícil por delante, pero sabes que estás acompañado en ese proceso, ¿no? Y a veces, precisamente, este tema, que sea un grupo, bueno, un programa grupal, a veces en un primer momento tira un poquito para atrás, ¿no? No sé si a Sí, ti te pasó. sí, a mí me pasó pues la primera vez que me explicaste cómo iba a ser, ¿no? Porque yo llegué a ti por casualidad a través del libro. Ujú. Entonces, porque las personas que dormimos mal buscamos permanentemente cosas. Y entonces a mí me llegó la referencia de tu libro y lo leí. Y cuando leí el libro, dije, es la primera vez que veo un libro o una visión tan completa. Porque, o sea, lo que más me gustó fue eso, es decir, cómo puedes, como tantas cosas en la vida inciden en el sueño
y puedes trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces, cuando tú nos contaste cómo sería el programa y que había un grupo, el grupo de Telegram y tal, pues dices, Dios mío, pero es que esto yo voy a compartir mi intimidad. La falta de sueño es algo muy íntimo porque, como te digo, te acabas aislando y te acabas cerrando, ¿no? Y sí que te genera un poco no sé, por lo menos de inquietud, Ujú. que se pasa muy rápido, porque en cuanto empiezas a escuchar a los demás, te das cuenta de que es que estás en el mejor sitio que puedes estar, que es con gente que siente, piensa y está trabajando y esforzándose igual que tú, ¿no? Entonces, bueno, Claro, eso porque es que realmente cuando estás al lado de una persona que no ha sufrido eso, no ha pasado una mala noche o una noche entera sin dormir nada, no te entiende, ¿no? No sabe lo mal que se pasa. Entonces, esto que decías tú, ¿no? Que cuando te quejas la gente te mira un poco en plan, chica, no es para tanto, ¿no? Un poco sí, eso esa es, sensación y te sientes muy solo, muy bicho absolutamente, raro. Y yo creo que el absolutamente. hecho de estar en un grupo, eso ya te tranquiliza mucho. Mucho, Y solo el ver que no eres ese bicho raro, ya te baja un poquito esa ansiedad que sientes cuando estás solo en sí, tu cama por la noche y no puedes dormir, porque sí, sabes que a lo mejor en ese momento están también tus compañeros esa noche intentando hacerlo bien, ¿no? Intentando dormir también y uno se siente acompañado en totalmente. este proceso. Totalmente. Y luego las sesiones que hacíamos contigo, en la que compartíamos pues cada uno cómo iba avanzando en el programa, eso también era muy interesante y muy estimulante. Es decir, porque a Uh -huh. veces, bueno, no avanzas como quieres o pasan cosas, ¿no? Escuchas a los demás y eso te acompaña, sobre todo te acompaña, ¿no? Y bueno, pues muy importante, ¿no? Al principio del programa también, siguiendo tus pautas, pues empiezas a reflexionar. No quiero anticipar nada porque entiendo que la gente que está aquí está empezando, ¿no? Pero sí que había una indicación tuya de, bueno, si decides hacer el programa, yo creo que esto es común para todos, es un compromiso que adquieres contigo Total, mismo, ¿no? total. Y eso pues es un estímulo constante. Y entonces había una reflexión tuya sobre la familia, Uh sobre -huh. y nos hiciste pensar cómo es, qué cosas esperarías qué cosas de la familia o la pareja te ayudarían y qué cosas no. Y eso fue también para mí una reflexión muy importante. Y entonces yo me senté con mi pareja y le dije, mira, yo voy a hacer esto, ya lo sabía y tal, y lo quiero hacer bien. Y no me ayudaría que me preguntaras esto, que me dijeras esto, qué tal, qué cual, ¿no? Y sí me ayudaría esto y esto y esto. Entonces, esa reflexión yo no la había hecho nunca. Y por supuesto él Uh -huh. tampoco la había escuchado, ¿no? Y fue muy enriquecedor porque yo me di cuenta al verbalizarlo de cuántas cosas se queda uno dentro y no resuelves el nudo, porque lo tienes ahí, no lo quieres compartir, lo miras para adentro y entonces pues eso te lleva a mal humor, a frustración y tal. Cuando es mucho más fácil expresarlo, sacarlo, compartirlo, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Porque además eso favorece la rumiación, ¿no? Cuando no lo total. compartes, te lo quedas, no tomas decisiones, de decir, no, no, voy a hablarlo con mi pareja, voy a decirlo. A veces no sabemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y en este caso el programa pues te ayudó a decidir, mira, pues esto estaría bien que lo Sí, hablaras. eso Pero a es. veces sí que sabemos lo que tenemos que hacer, pero por miedos, por inseguridades, ¿no? No lo hacemos y nos quedamos incluso en esa rumiación que no nos ayuda. No, no nos ayuda a nada. Y además, pues no nos ayuda y te hace, sobre todo, te hace estar de peor humor, Uh -huh. porque, porque estás todo el rato con eso sin resolver y ya no piensas en otra cosa, ¿no? Y Fátima, ¿qué es lo que más te ayudó del programa? ¿Qué cambio es lo que más te notaste, ¿no? En ese paso por esas semanas en el programa? Pues mira, yo recuerdo que al principio tú nos decías, vais a hacer el programa y vais a tener que cambiar muchas cosas. Y yo decía, no tendré que Si yo cambiar lo hago tantas todo porque... bien, ¿no? Porque todo el sí, mundo me dice, Nuria, yo lo hago todo bien y no sí, duermo. O se creen que lo efectivamente, hacen todo bien, ¿no? efectivamente. Y entonces yo decía, ¿y qué voy a tener que cambiar? Afortunadamente, como el programa está muy bien diseñado, ¿no? Y ahí vas poco a poco. Entonces, los cambios casi los haces, bueno, cuando vienen los cambios más grandes, estás ya muy preparado porque estás en una Mm, actitud a favor del cambio, ¿no?
Entonces, para mí, lo más importante, Nuria, del programa ha sido el cambio tan impresionante sobre mi percepción del sueño. O sea, Ujú, cómo he hecho un cambio mental sobre lo que antes era estar machacada por no haber dormido, a entender que hay mucha parte de esa sensación de no haber dormido que estás tú retroalimentándote, ¿no? Porque mm, estás mirando el reloj y poniendo en marcha el cerebro de mañana voy a estar fatal, mañana voy a estar fatal. Entonces, todo eso te genera un estado de, como de ansiedad permanente del cual ujú, no te liberas nunca. Trabajando en el programa, pues te vas dando cuenta de esas cosas que te llevan a ese estado y entonces las vas cambiando. Y entonces yo me daba cuenta, hubo un momento incluso, Nuria, que yo te pregunté, mira, me gustaría ver el cuestionario que yo rellené al principio para, ujú. para comparar lo que yo sentía cuando ya estaba finalizando el programa con lo que yo hubiera escrito en su momento. Y al releer ese cuestionario me di cuenta del cambio, porque el cambio, o sea, yo cuando rellené el cuestionario era como te digo, yo soy la que peor duerme, sin duda, no duermo nada, yo llevo 25 años, he probado de todo, yo lo hago todo bien, eh, pues nada, fatal, fatal. O sea, las preguntas, ¿cómo duermes? Fatal, no duermo nada. O sea, todo era muy negativo. Y la manera de expresarse también, ¿no? El lenguaje La que manera, utilizáis, sobre todo al inicio del programa sí, y después cómo eso lo vais cambiando y ser conscientes de que como hablas es como tú piensas y como te hablas interiormente. Entonces, exactamente. cómo hay un cambio también, no solo verbal, sino también de hablarte a ti mismo y de pensar, ¿no? De pensamiento. Sí, y yo he aprendido a relativizar mucho toda esa angustia. O sea, Ujú, primero he conseguido quitarme la angustia. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Pues gracias al programa, pues diciendo, esto que tanto me agobiaba y que tal, no es tan importante. O sea, porque vas descubriendo por qué no es tan importante, cómo lo puedes manejar, qué es lo que puedes cambiar, qué pautas. Y todas las personas que estamos aquí, pues somos de ese mismo patrón y casi todas pues muy ordenadas, ¿no? Y entonces ujú, ese orden que nos enseñas tú a través del programa, que son como retos que vas asumiendo, también te da, pues te da una estructura que no te deja solo, que sabes que puedes manejar, que puedes ir cambiando cosas, unas veces con más éxito, otras con menos, pero que vas avanzando y que ya está, que si algún día no sale bien del todo no pasa nada, porque esto es un camino y un progreso continuo, ¿no? Es que es la vida, ¿no? La vida no Es la vida, siempre es plana. La vida tiene subidas y bajadas. Así sí, que lo que siento que tú tienes, sobre todo, son esas herramientas, ¿no? sí. Que ya tienes para ti y que pues, te pueden ayudar tanto, no solo en la noche, sino también en el día, porque por lo que explicas hay mucho cambio en tu día, sobre todo. Sí, sí, porque yo antes empezaba el día pues enfadada conmigo y enfadada con el mundo porque no he dormido, ¿no? Y entonces con esas herramientas y esa tranquilidad que te da decir, bueno, he pasado una noche no muy buena, pero no pasa nada, porque lo importante, como tú dices, es el día y entonces en el día puedes hacer muchas cosas, vivir las cosas de otra manera y cuando llegas a la noche pues estás mucho más preparado y sabes que tienes herramientas que puedes utilizar antes de ir a toda esa rutina que uno crea y todo ese cambio profundo te ayuda, te ordena, te Ujú. tranquiliza. Y si un día, por lo que sea, tienes la cabeza más, tienes más ansiedad, tienes lo que sea, pero sabes que puedes trabajar sobre eso. Muy bien. O sea que al final sí que cambiaste cosas, ¿no? Cambié Había cosas que cambiar ahí. Cambié muchas, no las quiero decir porque la gente Vamos a tiene que ir dejarlo ahí descubriéndolo, en suspense. efectivamente. Exacto. Pero sí, Mira, cambié Fátima, mucho. las personas que están escuchando, ¿no? Son personas que seguramente no están durmiendo bien, llevan mucho tiempo durmiendo mal, han probado muchas cosas para mejorar el sueño y seguramente no están todavía mejorando ese sueño. Se están planteando hacer algo, no quieren resistirse y creo que eso es bueno, Sí. pero tienen un poquito de miedo también a veces, ¿no? De qué cosas podemos hacer. ¿Tú qué les dirías a esas personas que están durmiendo mal
que han probado ya fármacos, no les ha ayudado, han probado otras cosas, ¿qué les dirías? Pues yo les transmitiría esperanza, porque yo creo que cuando estás en ese proceso de no dormir y has probado tantas cosas, y yo he experimentado eso, te sientes tan frustrado, tan triste, tan encerrado que piensas que no vas a poder encontrar nada. Entonces, el programa completo tiene suficientes estímulos y retos que te van no solo ayudando, sino que te van enseñando. Y entonces vas descubriendo cosas que puedes aplicar no solo en la noche, sino en el día. Y entonces ese aprendizaje es muy interesante, intelectualmente muy interesante, es una manera también de entender a este cerebro tan complejo que nos tiene aquí machacados sin dormir, entenderlo y saber, o sea, reconciliarte con él y entender cómo puedes mejorar para que el cerebro funcione pues, por lo menos que tú lo entiendas, ¿no? Entonces yo creo que esa esperanza mm, a mí me acompañó todo el tiempo y me acompaña ahora, porque otra cosa que pasa es que, bueno, yo hace un año que lo hice, ¿no? Pero el compromiso te queda. El compromiso te queda porque cuando has vivido una cosa que es dura y tantos años y tal, pues quieres que lo aprendido se consolide, ¿no? Y entonces, pues siempre estás abierto a nuevas cosas. O sea, que es un camino que ya no tiene marcha atrás, afortunadamente, porque es para bien. ¿Recomendarías a las personas que entraran al programa que se lo permitieran? Sí, sí, porque fíjate que yo primero leí el libro completo y el libro es muy interesante y te planteas muchas cosas con el libro y ejercicios que nos propones y demás. Pero no es lo mismo, porque leer el libro es un ejercicio de nuevo individual, que te lo Ujú. quedas tú, lo asimilas tú y ya está. La interacción constante que tiene el programa contigo y con el resto de personas que están participando a la vez que tú, pues enriquece muchísimo y te hace sacarle muchísimo más partido a todo eso que puedas haber leído en el libro. Y como digo, además es un reto constante y es un trabajo constante, una tarea que tienes que hacer, que en vez de tomártela como, tengo que hacer todo esto, te apetece hacerlo porque vas descubriendo cosas a medida que avanzas, ¿no? Y por supuesto que lo recomendaría, sí. Qué bien, me alegro un montón, Fátima, porque además creo que vuestro grupo también fue un grupo que cohesionasteis muchísimo y, Sí, bueno, la mayoría, pero vuestro en especial fue un uy, grupo muy bonito, muy sí, cohesionado. sí, seguimos en contacto, nos escribimos cosas, compartimos cosas, a veces estás más activo, otras menos activo, pero sabes que hay un grupo de personas ahí que están ahí, que han pasado lo mismo que tú, que sienten lo mismo que tú y nos acompañamos mutuamente. Qué bien. Pues Fátima, no te quiero quitar más tiempo. Bueno, La verdad es que es un placer, me alegro muchísimo. Me quedo con una frase que has dicho. Me sentía culpable de no haber dormido. Que es brutal realmente lo mal que se pasa cuando uno no está durmiendo bien. Incluso ya se puede empezar a sentir culpable, ¿no? A veces nos sí, sentimos culpables y otras veces sentimos como que hemos perdido el control, ¿no? De eso, del sí, sueño. Y como es tan importante para nuestra vida, también es como no estoy controlando mi vida, ¿no? ¿Qué pasa? La vida va avanzando y yo voy un poquito a rastras de lo que va pasando en el mundo. Y coger esa responsabilidad que la debemos tener todos, ¿no? Todos somos responsables de lo que nos pasa y de lo que podemos ir cambiando en nuestra vida, empieza por coger esa responsabilidad de querer mejorar ese sueño, ¿no? Si no, uno al final sigue un poquito la corriente y se deja llevar y siempre vamos buscando excusas, ¿no? sí, Cosas que no podemos cambiar, ¿no? Pues la menopausia, la genética, la edad, ¿no? Y vamos poniendo como excusitis, que digo yo, para sí. no tener que hacer cosas. Mira, como esto no lo puedo cambiar ya, me voy a quedar siempre así, durmiendo mal, No, ¿no? Y pues creo que es algo muy triste. se, se pueden cambiar muchas cosas, sí. Sí. Pues yo Bueno, animo a todo el mundo que lo haga así. me alegro mucho, Fátima. Pues ha sido un placer otra vez hablar contigo, verte tan guapa, estupenda. Muchas gracias, Estás muy Nuria. bien, muy bien. Muchas Eso es otra cosa gracias. también, ¿eh? El cambio físico cuando entráis en el programa y después también cuando
también, ¿no? Porque cuando uno cambia interiormente, esto Sí. exteriormente también se nota mucho. Yo no sé si te lo decían tu familia, tus amigos, ¿notaron el cambio ahí cuando estuviste en el programa? Pues sí, yo creo que todo el mundo ha percibido, pues yo creo que un cambio de actitud vital. Mm, Entonces, eh, yo creo que te lo comenté cuando fue el cambio de año y tú nos propusiste pues hacer una reflexión, esto cuando uno sí, se hace los objetivos del año que viene y tal. Yo dije, pues verdaderamente una de las cosas importantes que me ha pasado en el 2024 ha sido hacer esto. No solo por hacerlo y cambiar esa percepción del sueño y dormir mejor y demás, sino por ese camino que uno inicia, que no es solo para la noche. total. Entonces, en el día te viene constantemente el, ahora estoy en el día, tengo muchas herramientas para enfocar el día, que prepare mi sueño, ¿no? Pero ya el tema ya no es el sueño, el tema ya es el día. Ya no Entonces, estás tan obsesionado con dormir, sino eso es, cómo puedo llevar bien mi día, sí. ¿no? Ni asustado porque va a venir la noche y no voy a dormir. Va a venir la noche, tienes herramientas y, y ahí está. Y ahora pues tenemos otra versión, ¿no? Yo creo que están viendo otra versión de Fátima, ¿no? Sigue siendo Fátima, pero en otra versión, ¿no? Sí, sí, y sobre todo que, bueno, ¿qué te la has dormido hoy? Pues si hay algún día, pues no muy bien, pero ya no es, no me hables, Ya, ¿no? totalmente. Porque claro, al final es que es lo que decíamos, la vida, ¿no? Que a veces tienes pues un poquito más de alguna situación que te genera un poquito más de ansiedad, Sí, más responsabilidad por algo en concreto, ¿no? O sea, es que es imposible que alguien duerma 8 horas seguidas todas las noches, ¿no? Incluso yo que duermo muy bien, pues hay algún día que por lo que sea. Y no querer aceptar eso, eso que a veces nos lleva también a esa obsesión constante que precisamente es lo que no nos deja dormir bien. Y sí, entender este patrón y romperlo, yo creo que ahí es la base, es fundamental. es fundamental porque, como bien dices, hay miles de cosas, Mm, incluido pues el cambio horario ujú. o un viaje que haces o un vuelo transoceánico o una preocupación o una enfermedad, ¿no? O sea que, pero estar preparado para eso Y tener y las saber que además herramientas, total, que es eso lo es, que has adquirido en este programa. eso es. Pues Fátima, un placer, Bueno, un placer hablar contigo otra vez, aunque sé que igualmente, estamos ahí Nuria. en el grupito Sí, siempre, porque siempre sí, tenemos después el grupo en el que sí. seguimos en contacto, porque me interesa también saber cómo vais. Y nada, pues un placer verte así cara a cara. Gracias, Nuria, igualmente. A ti, un Igualmente. abrazo, Muchas Fátima. gracias por A invitarme. ti. Hasta luego. A ti, Adiós. adiós, adiós. Pues seguiremos mañana con otro directo. Mañana vamos a tener a Maite también, alumna del programa, que nos va a explicar cómo ha sido su cambio, sobre todo de sueño, ¿sí? Porque Maite pasó de no dormir casi nada a tener un sueño ahora que a ella le ha cambiado mucho más el sueño y repercusión del sueño le ha cambiado mucho su día. Así que si queréis saber su historia, os espero mañana a esta misma hora, a las 6. Mañana domingo a las 6. Un abrazo, que paséis buen fin de semana.